manifestará. Y en algunos ya se está manifestando. El Señor me dio una palabra para compartirla con todos ustedes. Y el tema de esta noche es la espera que desespera. La espera que desespera. Ese es el tema que el Señor puso en mi corazón para compartirlo con algunos de ustedes, con todos ustedes, y que sea de gran bendición. Creemos que esta serie de verdad ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón. He vivido esta serie y yo hoy quiero leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 40. Salmo capítulo 40, del verso 1 al verso 4. Yo quiero que usted se ubique. Salmo capítulo 40, del verso 1 al verso 4. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Salmo 40 dice el Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Qué maravillosa palabra. El salmista decía en la palabra: pacientemente esperé en Jehová. ¿Cuántos esperan en Jehová? Pero como dice el tema de esta noche, a veces esa espera desespera, porque a nadie le gusta esperar. A nadie le gusta esperar. A la gente le gusta todo rápido, todo instantáneo. Le gusta que el Señor le responda rápido. Pero aquí en el tiempo Kairos, el Señor nos está enseñando que hay un tiempo de espera. Hay un tiempo para esperar la bendición o el Kairos de Dios en mi vida. Pero ¿qué voy a esperar? El Kairos, el tiempo oportuno, porque ese es el Kairos, el tiempo oportuno, el tiempo de mi bendición, el tiempo de ver las cosas suceder en mi vida. Ese es el Kairos. Mire, cuando el Kairos de Dios llega a una persona, no hay nadie ni nada que lo detenga. Cuando el Kairos de Dios llega a alguien, lo que estaba trabado se destraba, lo que estaba cerrado se abre. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, hay un momento específico para recibir tu Kairos. Hay un momento específico para recibir tu bendición. ¿Qué más recibimos en el Kairos? Recibimos nuestra sanidad. Recibimos el clamor o las oraciones que tal vez tú has estado clamando al Señor, tal vez por un familiar, tal vez por tu hijo, tal vez por tu esposo. Recibimos la salvación de nuestra familia. Ese es el Kairos. Llegó el Kairos en la familia fulana de tal. Todos se convirtieron. Ese es el Kairos. Llegó el Kairos en fulano de tal. El Señor lo prosperó y lo bendijo grandemente. Hay tiempos maravillosos en nuestras vidas y propósitos de Dios que se van a cumplir en nuestras vidas. Pero dile que está a tu lado: necesitas esperar. Dile: no cometas el error. Mira, hay gente que ha levantado empresas. Hay gente que ha levantado negocios. Y como dice alguien, no le ve el queso a la tostada y bajan la Santa María. Pero hay un Kairos para tu bendición. Y hablando de la espera, el Señor me hacía recordar cuando hace años nosotros le hablábamos al Señor: Señor, ¿en qué área nos va a bendecir?
¿en qué área nos vas a bendecir? Y el Señor nos mostró una barbería. Y mi esposo, listo, ahí es. Si el Señor dijo, ahí va a ser. Pero donde el Señor nos reveló, ya estaba funcionando una peluquería. Y mi esposo dijo, pero es que ya está funcionando una peluquería. Y resulta que esa misma semana aquella persona se fue, dejó el local y nosotros alquilamos ese local. Pero ¿sabe qué era lo grandioso? Era un local, no sé, 4x4, no sé, chiquitico. Y la mitad del local era nuestra casa. Una cama, una cocina de 2 hornillas, un ventilador y una cuna, un hijo. Teníamos un hijo, Leonardo, en aquellos años. Y la otra mitad era nuestra gran barbería que el Señor nos había mostrado. Digo grande porque eso era el sueño de Dios. Un espejo, una silla. Y ahí comenzamos. Y eso perduraba abierto todo el día. Y no llegaba nadie. Pero nadie. Y nosotros allí esperando el Kairos, esperando la promesa, esperando el cumplimiento de nuestro propósito en ese lugar. Yo sabía que iba a llegar un Kairos a ese lugar. Y pasaron los días, pasaron los meses y nosotros seguíamos cumpliendo un horario donde no llegaba nadie. Y un día llegó un amigo nuestro y viene riéndose y nos dice: yo me acordé de ustedes. Yo dije, voy para que Luis y Ana y voy a echarme el corte. Me acordé de ustedes. Y yo dije, voy a llevarle el corte para que compren la leche a Leonardo. Y cuando él dijo eso, yo dije en mi mente, mentira no es. No había para la leche de Leonardo. Cuando vendían la papel, nos turnábamos para poder almorzar. Primero vas tú, después voy yo, porque hay que atender a la gente. Llegó el Kairos a ese lugar. Empezamos a ver la gloria de Dios. Y como empezamos a ver la gloria de Dios, nos fuimos alquilados a una casa. Y mi esposo transformó aquel lugar, le puso cielo raso, aire acondicionado. Cayó en la gloria de Dios. Le puso televisión ahí. Todo el que llegaba ahí tenía que salir evangélico de ese lugar. Porque si no le predicaba a mi esposo, le predicaba a Ember. Y si no le predicaba a Ember, le predicaba yo. Y si no le predicaba yo, estaba la música cristiana. Y si no estaba la música, estaba enlace, prédica de Dios. Y el que llegaba a ese lugar salía con una palabra. Cayó el Kairos de Dios. Y cuando cayó el Kairos de Dios, lo que tú tanto has anhelado, lo que tú tanto has esperado, te llega a tus manos. Yo veía imposible comprar una casa. Yo decía, eso es muy difícil. Y con el sueldo a mundo menos la compro. Pero cuando cae el Kairos, tú tendrás tu casa propia. Tú tendrás esas llaves en las manos. Y como cayó el Kairos, compramos una casa, nuestra primera casa. Compramos una primera casa. Compramos todo lo que puede tener una casa: nevera, aire, televisor, no, de todo. Catherine nació en la gloria y Leo en la historia. En la pelazón a mundo Leo. Pero en medio de esa historia o de esas limitaciones, a Leonardo no le faltó nada. Dios le proveyó todo. Leo nació y tenía cuna nueva, coche nuevo, tenía pañales. ¿Y sabe por qué? Porque Dios dio una palabra: antes de que este niño nazca, le voy a proveer todo. Y así fue. Pero ese es otro testimonio que después se lo doy.
Porque han venido muchos Kairos a nuestras vidas. Y cuando llegó el Kairo, compramos una casa, compramos todo. Nació Catherine en el tiempo Kairo, fue bendecida. Ofrendamos esa casa, construimos otra casa, porque creemos que Dios no tiene problemas con la finanza. La finanza va y viene. La finanza va y viene. Construimos otra casa, que la construimos aquí, al lado, aquí. Después vamos a ofrendar esa casa también. Y la ofrendamos porque creemos que el Dios que nos dio la primera y la segunda nos iba a dar la tercera. Y nos dio nuestra tercera casa. Cayó el Kairo. ¿Y sabe qué pasó en esa barbería? En esa barbería la gente se peleaba. Y de paso trabajamos era con hombres. Y yo decía, los hombres sí son peleones. Y llegaban y a mí me toca primero. No, que a mí se agarraban esos hombres. Y yo, no, esto no puede seguir así. Vamos a hacer ticket. Ay, nos pusimos hechones. Ahora repartir tickets. La cosa se puso buena. Usted llegó de primero, segundo, tercero. Y así la cola. Llegábamos en la mañana al negocio y ya había una cola. Era sorprendente. Pero no era nuestra habilidad. No era que éramos los super famosos. Era que cayó el Kairo. Era la gloria de Dios en nuestras vidas. Era el Señor trayendo ese Kairo a nuestras vidas, bendiciendo nuestra vida. Nuestro tiempo oportuno llegó a nuestra vida. Pero no nos desesperamos. Porque cuando nos desesperamos, fuéramos bajados la Santa María. Y el Kairos no fuera llegado a nuestras vidas. Por eso que la palabra registra muchos hombres y mujeres. En la palabra encontramos muchos hombres y mujeres que cometieron errores. Todos están relacionados con el desespero. Se desesperaron. Tenemos muchos de ellos que se desesperaron. No esperaron el tiempo de Dios, el tiempo oportuno. En la palabra de Dios encontramos que Abraham, Sara, Dios le prometió un hijo. Y empezó el ¿qué? El desespero. La angustia, el tiempo está pasando, el cronos. El Kairo de Dios es el tiempo de Dios, pero el cronos es el tiempo de los hombres. Y el tiempo de los hombres es el hombre trabajando humanamente. Dios había prometido un hijo en su tiempo. Y Sara dijo, no, estoy vieja, ya tengo la menopausia. Ya a mundo, yo no puedo tener hijos. Pero estaba la palabra. Y ahora, ¿qué hizo Sara? No actuó en el Kairos, sino que actuó en el crono, en su tiempo. Muchas veces usted actúa en su tiempo, en el cronos. Estamos sujetos a un tiempo, una hora, una semana, un mes. Estamos nuestra mente fija en un futuro. Pero nosotros debemos confiar en el Rey de Reyes. ¿Y qué hizo esta mujer? No, Abraham, yo no voy a tener hijos, vas a tener que acostarte con mi sierva. Yo puro espera, nada. Acuéstate con mi sierva. Vamos a tener un hijo, ten un hijo con ella para que sea nuestro hijo. Se adelantó, se desesperó. Sara se desesperó a los designios de Dios. Por eso que la espera no es un accidente, es un propósito divino de Dios. Una discípula me dijo, pastora, y mientras que ese Kairo llega, ¿qué hago? Y yo dije, buena pregunta. Mientras que el Kairo llega, ¿qué hacemos? Sirvamos con alegría, sirvamos con amor. No murmures, no te quejes, no te desesperes, y a su tiempo vendrá tu bendición. Sí, porque usted está esperando el Kairos. ¿Y cuándo es que va a venir ese Kairos? ¿Y cuándo es que voy a ver la gloria de Dios? ¿Y cuándo es que voy a ver los milagros suceder? Y estoy orando por esto y cada día está peor, está más choreto. Entonces usted empieza a quejarse, a murmurar. No veo a Dios por ninguna parte. ¿Cómo va a llegar tu Kairos así? Te desesperas.
Por eso que la espera desespera. Te has desesperado. Y por estar de desesperado, muchos han cometido errores como Sara. ¿Sabe que Sara le puso a su hijo Ismael? Y los nombres en la palabra todos estaban relacionados con algo. Y la palabra Ismael o el nombre Ismael significa error. Se cometen errores cuando te desesperas. Ahí es donde viene el quebrantamiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no has esperado el tiempo, el propósito, el designio de Dios en tu vida, sino que te desesperas. Voy a casarme con fulana de tal y Dios no te ha dicho nada. Los jóvenes no quieren esperar llegar a casarse, sino dame la prueba de amor. ¿Cuál prueba de amor? Eso no es de Dios. No quieren esperar llegar a llevar a la joven al altar, sino que dame la prueba de amor. ¿Cuál prueba de amor? En la escritura encontramos un hombre, eso está en Génesis capítulo 3, ese sí amaba. Encontramos a Jacob. Jacob dice la palabra que esperó 7 años por Raquel. 7 años, el hombre, ay, ya me voy a casar. 7 años trabajándole al suegro, trabajándole a Labán, trabajando. Y cuando llegó y se casó, se casaban todas tapadas. Y cuando fueron a la luna de miel, ¡me estafaron! Esta no es. La palabra dice que Lea era de ojos delicados. No sé si tenía estrabismo, pero dice de ojos delicados. Pero Jacob, la palabra registra que amaba a Raquel. ¿Y le dieron a quién? A Lea. Este estaba cosechando, no es que él también hizo lo mismo. No, esto no es así. ¿Qué pasó? Me diste la que no era. Y el suegro, no, yo no te engañé. Lo que pasa es que aquí hay normas. Hay una cultura. Se da primero la mayor y después la menor. Entonces yo te entregué a mi hija mayor. Y si tú quieres a la menor, si tú quieres a Raquel, trabájame 7 años más. Pero ¿sabe qué registra la escritura? No, los jóvenes no quieren esperar nada. La escritura dice que para Jacob fueron pocos días, para él fueron pocos días porque la amaba. Él dijo, no importa lo que yo tenga que esperar, yo amo a esa mujer, con esa es la que yo me quiero casar. Jacob, usted no lo va a encontrar en la palabra de Dios. Dame la prueba de amor, Raquel. Raquel, acuéstate conmigo para ver si tú me amas. La espera que desespera. Que están tan apurados, jóvenes. Bueno, y adultos también. Adultos solteros. Desesperado. No cometa errores. Sea guiado por el Espíritu Santo. Espera tu Cairo. Espera tu momento. Porque tu momento va a llegar. Entonces vemos personajes desesperados en las Escrituras. Gente desesperada. Adán y Eva, es que eso está desde el inicio. En Génesis encontramos que Adán y Eva tuvieron el mismo problema. Le llegó la tentación. Si tú sabes que si comes de este árbol serás como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Y que dice la palabra que Eva comió del fruto. No es malo que nos parezcamos a Dios, pero no era lo que Dios había dicho. Tal vez eso iba a ocurrir, pero a la manera de Dios. Pero se desesperó Eva. Y así vemos mucha gente desesperada hoy, queriendo hacer cosas que Dios no los mandó a hacer. Ministerios que van a salir de este lugar, pero en el Kairos de Dios, no en tu tiempo, no humanamente, es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo crono, es en el tiempo de Dios. Y ese tiempo va a llegar.
Por eso que la palabra dijo el salmista en el Salmo 31:15: Señor, en tus manos están mis tiempos. Poderoso lo que dice el salmista. Poderoso que lo que nos enseña Jesús es esperar el tiempo de Dios. Jesús esperó su tiempo. Se lo confirmo por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos que Jesús esperó su tiempo. Jesús se sometió al kairos de Dios. Había un kairos para Jesús. En el libro de Marcos capítulo 1 verso 15 dice: el tiempo se ha cumplido. Siendo el Dios encarnado, esperó su tiempo. Dice Juan capítulo 7 verso 6: mi tiempo aún no ha llegado. Jesús esperó la orden del Padre. Jesús esperó el tiempo para ejercer su ministerio. Él no salió hacia lo loco. Él esperó el kairos para su vida. Y si lo hizo Jesús, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Yo lo tengo que hacer. Por eso que el libro de Isaías 40 verso 31 dice que los que esperan en Jehová, que dice la palabra, renovarán sus fuerzas y levantarán sus alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, no dice todo, dice los que esperan. ¿Cuántos esperan? ¿Cuántos están desesperados? Tan activo, ¿verdad? Hay un tiempo señalado para nuestro Cairo. Hay un tiempo, hay una hora señalada para nuestro Cairo, donde tu imposible se hará posible. En mi imposible era tener una casa. Eso era imposible. Pero llegó el Cairo y se hizo posible. Entonces tu tiempo de recibir ese esposo va a llegar. De recibir esa esposa va a llegar. De recibir esa sanidad va a llegar. Porque tal vez tú estás orando: Señor, sáname, 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 y todo el tiempo estás enfermo. Todo el tiempo estás enferma. Pero tu kairos, tu sanidad va a llegar. En cualquier momento Dios te va a sanar. En el camino Dios te va a sanar. Cuando dice la palabra que Jesús sanó a los 10 leprosos, Jesús le dijo, vayan en el camino. Y cuando ellos se fueron, en el camino fueron sanados. No fueron sanados inmediatamente. En el camino Jesús los sanó. Fueron sanados en el camino. Y así va a pasar con algunos. Tal vez hoy no tienes tu sanidad, pero en el camino, en el transitar, en el servir, el Señor te va a sanar. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras llega el Kairos, ¿qué hago? Servir con amor, servir con alegría, servir con pasión, cumplir principios. ¿Qué más hago? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Ser generoso, ser generosa, predicar la palabra, congregarte, diciéndole a otro que hay un Cristo que sana, que salva, que restaura. Eso es hacer justicia. ¿Cuántos hacen justicia? Hablando de hacer justicia, mañana vamos a hacer justicia en el complejo habitacional Simón Bolívar. Todo el territorio estamos comprometidos para mañana, un evangelismo por territorio. Y luego nos vamos a ir a Andrés Eloy, a la Araguaney, la Cortés y así sucesivamente. Eso es hacer justicia. Eso es hacer justicia. Y cuando tú estás haciendo la justicia de Dios, como dice la palabra dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas, profeta? Está hablando la palabra. Lo que tú necesitas. Tú no vas a andar detrás de las añadiduras. Las añadiduras te alcanzarán, te arroparán. La gente te va a buscar para bendecirte. La gente te va a buscar para darte un regalo, una bendición. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo justicia. Porque tú estás sirviendo sin murmurar. Estás a la espera del Kairos. Tienes la pasión de Dios. Estás sirviendo con alegría. Estás sirviendo con pasión. Entonces van a llegar las añadiduras.
¿Cuánto le han llegado las añadiduras? A mí me han venido añadiduras a causa de hacer justicia. Entonces Jesús se preparó. Jesús esperó su tiempo. Por eso el Cairo es rendir nuestro reloj a Dios, nuestro cronos, y dejar que Él es fiel y maravilloso, y que sea Él que actúe en nuestras vidas. No te desesperes. Hay una hora, hay una fecha señalada para tu bendición. No te apresures, no cometas errores, porque verás la gloria de Dios. Yo siempre he contado una historia de un hombre que tenía una mina. Este hombre tenía las mejores maquinarias del mundo. Tenía el terreno, tenía las minas, tenía las excavadoras, y ese hombre nunca encontraba nada. Este hombre dijo: me cansé, ya yo voy a vender esto. Yo desisto de esto. Voy a entregar esto bajo la Santa María. Se desesperó. Vendió aquella mina. Y una semana después salen los periódicos de aquel tiempo. Es la mina más millonaria del mundo. Cuando aquel hombre ve aquella noticia, dijo: ¿qué pasó? Esto fue lo que yo vendí. Y aquel hombre fue a aquel hombre y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que consiguieras ese oro? Compraste otras maquinarias, compraste algo más avanzado. ¿Qué hiciste? Aquel hombre desesperado diciéndole al otro: ¿qué hiciste para hacerte el hombre más millonario? El hombre le dijo: yo lo que hice fue escarbar 1 metro, y ahí estaba todo el oro. Y a veces muchos de los que están aquí en esta noche están a 1 metro, pero se han desesperado y han metido la pata hasta el fondo, y estaban a 1 metro, como aquel hombre, de recibir su bendición. Están a 1 metro de recibir las más gloriosas bendiciones de Dios, pero se han cansado. Otros han desistido. Otros cerraron la Santa María y dijeron: no, es que aquí yo no voy a ser prosperado. Y estaban a 1 metro para el Señor glorificarse en sus vidas. Pero hoy, de parte de Dios, te digo: no te desesperes. Llegará tu tiempo, llegará tu Kairos a tu vida, y te vas a acordar de este día. En cualquier momento Dios te va a sorprender. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Quién me lo dice? Servimos con alegría, servimos con amor, hagamos justicia, cumplamos principios, y eso te va a venir. Eso te va a llegar. En mi vida han llegado muchos kairos que no esperaba, pero como ando haciendo justicia, como ando sirviendo con alegría, con pasión, entonces lo que está trabado, el Señor lo destraba. Es glorioso cuando llega el kairos en nuestras vidas, porque vemos la gloria de Dios. Entonces sirvamos con amor, porque cuando el tiempo kairos llega a nuestras vidas, milagros extraordinarios comienzan a suceder. Yo creo eso. Y así como ha pasado conmigo, va a pasar contigo. Eso también tú lo vas a ver, tú lo vas a palpar. Tú vas a palpar tu milagro, tú lo vas a observar, tú lo vas a ver. Pero no te desesperes. No te canses de orar por ese familiar, porque a veces tú le dices: este está de mal en peor, que haga lo que quiera. Ya no le digo más nada. No, eso es lo que Satanás quiere, que tú no le digas más nada, que tú no le ores, que tú no le des la palabra. Hay una palabra de Dios en tu boca que va a libertar a la gente, pero usted tiene que decírsela, usted tiene que hablarlo. Recuerde que somos los libertadores. Dios necesita a alguien de carne y hueso como tú y yo para libertar a la gente. Y esos somos nosotros, los libertadores de este tiempo. Así que ponte de pie y vamos a orar.